entonces ahora hablar de esos dos primeros grupos de escritores que situamos al principio del siglo XX en España, que se conocen como modernistas y 98istas, es decir, como modernismo y generación del 98, y cuando venimos hablando de esos dos movimientos, como os he dicho antes, hay como dos escuelas en la crítica española, como dos tendencias en la crítica española. Una tendencia que considera que hay tantas diferencias entre modernismo y generación del 98 que son claramente dos movimientos, mientras que hay otros autores que sostienen que, como se conocían, como coincidieron en el mismo momento histórico, como hubo trasvase de escritores de un movimiento a otro, y que, como en el fondo lo único que hicieron fue reaccionar de formas diferentes al mismo desastre que fue el desastre del 98, en realidad hay que considerarlos un solo movimiento literario. Para completar esto, o para insistir en esta idea, aquí tenéis un vídeo y después de ver el vídeo, lo que tenéis que hacer es esto que tenéis aquí. Tenéis una primera parte de la actividad, si queréis hacer las actividades, si no, mirad el vídeo. Tenéis un primer apartado en el vídeo, lo veréis, donde está muy clara, se explican las semejanzas de los dos movimientos. Después en el vídeo empieza a hablar de qué era el modernismo y cuáles eran sus características, qué fue la generación del 98 y cuáles fueron sus características, y luego el vídeo llega a una conclusión que veréis que no es una conclusión. Luego ya veremos de si es una conclusión o no es una conclusión. Entonces, si hacéis la actividad, lo primero que tenéis que hacer, bueno, tenéis que ver el vídeo, hagáis o no hagáis la actividad. Si hacéis la actividad, rellenáis el cuadro, y después de rellenar el cuadro, lo que vosotros tenéis que hacer es escribir un texto argumentativo y tenéis que elegir si vosotros consideráis que son dos movimientos o que es uno solo, y por qué. Si consideráis que son dos movimientos, lo que vais a hacer es centraros en las diferencias. Si consideráis que es un solo movimiento, lo que vais a hacer es centraros en aquello que los hace semejantes. O cuando me refiero, por ejemplo, a que reaccionan de diferente manera al mismo hecho histórico, pensad, por ejemplo, en las series de televisión hoy en día. Hoy en día uno mira series de televisión y hay series de televisión que, frente al momento convulso que nos toca vivir, lo que hacen es que escriben series que están muy pegadas a la realidad y que hablan de cosas que nos están pasando hoy en día. Y, en cambio, nos encontramos con otras series, pues como Juego de Tronos, que son series pues, llenas de fantasías que lo que proponen es un mundo de evasión. Frente a esta realidad que no me gusta, me voy a crear mundos fantásticos. Y eso va a ser lo que van a hacer los de la generación los modernistas. Mientras que los del 98 lo que van a hacer es reflejar la realidad del país en sus obras. ¿Sí? Entonces, miráis el vídeo y entenderéis mejor a lo que me refiero con las diferencias y semejanzas. Pero, para que tengáis también más elementos de juicio, lo suyo es que empecéis a estudiar también las características de los dos movimientos literarios. Y vamos a empezar por el modernismo. En el caso del modernismo, también tenéis un vídeo donde explica las características del modernismo. Fijaos, en el caso del modernismo, en lugar de empezar a explicaros la teoría, y explicaros cuáles son las características del modernismo, lo vamos a hacer al revés. Aquí tenéis un poema que es uno de los poemas más famosos del modernismo en España, que es Sonatina. La tenéis aquí recitada. ¿Lo veis? No sé si se verá. La tenéis aquí recitada. Os voy a poner solamente el principio. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el gol. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un paso, olvidado, se desmaya. Bueno, os pongo solamente el principio, pero para que nos entendamos, el texto es de Rubén Darío. Rubén Darío era nicaragüense, por cierto, fue cónsul o subcónsul, tuvo un cargo consular en Mallorca y vivió una temporada en el terreno está, ¿cómo deciros? Titos, os suena Titos, vale, pues si vais hacia arriba, luego arriba hacia el mar, para arriba, todavía pones el terreno, él vive allí en una casa. Y si vais por el Paseo Marítimo de Palma, justo enfrente del Consolat de Lomán, de donde está la sede del Gobierno Balear, hay un busto de Rubén Darío.
Y ese busto está allí, pues eso, porque Rubén Darío vivió unos años en Mallorca. Entonces, Rubén Darío fue el que trajo el modernismo a España. Y a partir de Rubén Darío, desde el cómic nicaragüense, nos vamos a encontrar con que, aunque en España esté cayendo lo que está cayendo, va a haber autores que nos hablan pues justamente de esto, que nos hablan, fijaos, la princesa está triste, que tendrá la princesa, los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, la princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo pirotea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no sienta, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. El texto continúa, ya lo leeremos mejor el jueves y lo comentaremos mejor el jueves, pero si vosotros os fijáis en este texto, ¿qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos claramente con un tipo de literatura que se puede calificar de escapista. Una literatura que se evade de la realidad que está viviendo en ese momento España para centrarse en ¿qué? En un mundo de ficción pseudo-medieval, lo habéis visto porque habla habla de bufones, habla de palacios, habla de princesas, luego veréis que habla de dragones, de caballeros, en fin, nos encontraríamos con esa atmósfera, como yo os digo, pseudo-medieval, porque la Edad Media en realidad no era así, pero bueno, idealizada, y nos encontramos con un mundo en el que lo que importa es la belleza, incluso la belleza de la forma. No sé si os habéis fijado en la cualidad musical de estos versos, que utilizan, por ejemplo, muchas aliteraciones, la repetición del sonido. Está mudo el teclado de su clave sonoro, los suspiros escapan de su boca de fresa, ¿sí? Con esta literación de la S, o la literación, o la libélula vaga de una vaga ilusión, ¿sí? Entonces, nos encontramos con ese tipo de lenguaje en el que, ¿qué es lo importante? Lo importante es la forma. Lo importante es decir las cosas de una manera bella y crear esos mundos de ficción que en realidad son mundos a los que los autores escapan porque no les gusta la realidad que les ha tocado vivir. Y repito, frente a esa realidad que les ha tocado vivir, los autores modernistas lo que hacen es escribir un tipo de literatura en la que lo predominante va a ser la forma sobre el contenido. Ya veréis que después de leer el poema de Sonatina y otros poemas modernistas, al final es, bueno, ¿y qué me ha querido contar el autor? Me ha contado poca cosa, pero ¿cómo me la ha contado? Me la ha contado muy bonito. Eso sí, porque dominaban el lenguaje los modernistas, a Rubén Darío era un crack. A la hora, por ejemplo, de poner los acentos, o sea, los versos de Rubén Darío son música. Aparte de todo eso, ¿qué hacen? Hacen ese escapismo o esa evasión que os he dicho, huyendo a ¿qué? A épocas que les gustan más, les gusta mucho la Edad Media, les gusta mucho el siglo XVIII, les gusta mucho la América precolombina, los mitos y los guerreros y las historias de América antes de que llegara Colón, fundamentalmente por lo que os he dicho, porque es un movimiento que irradia desde Sudamérica o desde Hispanoamérica, mejor dicho, hasta España después, y también se valen a tierras lejanas, por ejemplo, a Oriente. ¿Por qué? Porque se valen de una realidad que no les gusta. En muchos aspectos tienen claramente elementos de contacto con los románticos. No en todos, porque por ejemplo, para ellos no es tan importante ni el nacionalismo, ni la libertad, ni la idea de que vamos a cambiar el mundo. No. Ellos, con que me dejes a mí mi torre de marfil, mis cisnes en los lagos, mis princesas y mi imaginación, con eso ya me basta. Por tanto, de los románticos les va a faltar el querer cambiar el mundo. Pero el resto, lo de evadirse, lo de la belleza del lenguaje, todo eso se parece bastante. A continuación, ¿qué proponen? Proponen una renovación del lenguaje. ¿De qué manera? Incluyen palabras extranjeras. Cuando no encuentran en castellano una palabra que les gusta, cogen directamente, por ejemplo, la palabra del quechua, de una de las lenguas de Hispanoamérica, o una palabra del francés, o una palabra del inglés. Muchas veces recuperan palabras que ya eran antiguas, arcaísmos. Por ejemplo, en lugar de decir que era algo de marfil, van a decir, por ejemplo, que es ebúrneo. O en lugar de decir que es plateado, van a decir que es argentino. O en lugar de decir que es dorado, van a decir que es áureo. Van a buscar la palabra
que les guste, la palabra que sea honrada y la palabra que sea bella. Y si no la encuentran, se la inventan. Fijaos lo que hace aquí Rubén Darío en Sonatina. Está hablando de la princesa, y la princesa añora ser libre. ¿Y qué dice la princesa? Penúltima estrofa. Dice: oh, quien fuera Ipsipila que dejó a la crisálida. No importa que vayáis al diccionario a buscar la palabra Ipsipila porque no existe. Se la inventó Rubén Darío, porque es mucho más bonito. O quien fuera Ipsipila que dejó la crisálida que o quien fuera gusano que dejó el capullo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? La crisálida es el capullo, ¿sí? Y la Ipsipila, pues es la palabra que se inventa Rubén Darío para ese momento en el que el gusano deja de ser gusano y convertido en mariposa sale justamente de esa crisálida. Entonces, si él no encuentra la palabra que le gusta, pues se la inventa. Eso es lo que se llama el neologismo, ¿sí? O el uso del neologismo. Aparte de todo eso, ¿qué van a usar? Fijaos, van a usar lo que se llaman efectos impresionistas. Cuando hablamos de efectos impresionistas, son efectos que tienen que ver con los sentidos. Las composiciones modernistas van a estar llenas de sonido, van a estar llenas de musicalidad y van a estar llenas de colores. Y muchas veces van a mezclar los sentidos en un recurso literario que se llama sinestesia. ¿Qué es una sinestesia? Es un recurso literario por el cual a un sentido, a un objeto, le das una cualidad que no le toca porque responde a otro sentido. Por ejemplo, Rubén Darío en un momento dado va a hablar de un sonido azul. ¿Cómo puede ser un sonido azul? Un sonido no puede ser azul, pero Rubén Darío lo que hace es que mezcla esos sentidos para provocar esas impresiones en el espíritu de una manera, pues eso, mezclando los sentidos. Por cierto, la sinestesia tiene una base médica. Es un trastorno médico. Hay gente que come algo y ve colores. O hay gente que ve colores y esos colores le suenan. Pero le suenan, me refiero que el color le da un sonido. Es así, si lo buscáis, es un trastorno. Y a partir de ahí el recurso literario toma el nombre de sinestesia, como os he dicho. Además de todo eso, ¿qué van a hacer? Van a romper todas las barreras con el verso que no se habían atrevido a romper los románticos. Por ejemplo, se van a inventar el poema en prosa, que hasta entonces no existía. Bueno, había habido un intento también durante el romanticismo, pero no tuvo mucho éxito. Se van a inventar poema en prosa. Y en el caso de la métrica, van a recuperar versos que en español no se habían utilizado, que estaban prácticamente olvidados. Y el verso campeón, el que más van a utilizar, va a ser el verso de 14 sílabas, el que se llama alejandrino. Pero también van a utilizar versos de 16 sílabas, versos de 18. ¿Por qué? Porque los modernistas necesitan mucho espacio para decir todo lo que quieren decir. Pero repito, si hay un principio que tiene que ver con el modernismo, es el principio de que lo importante es la forma, no el contenido. Lo importante es decir las cosas de una manera bella y de una manera que aleje el lenguaje cotidiano del lenguaje literario. Una cosa es el lenguaje que yo utilizo para hablar normalmente, pero otra cosa es el mundo de ficción, el mundo de fantasía que voy a crear en mis textos con un lenguaje lo más sofisticado posible y con un lenguaje lleno de recursos estilísticos. Si tuvierais que analizar estilísticamente un poema de Rubén Darío, veríais que no hay palabra que esté puesta allí al azar. Veríais que hay metáforas, que hay comparaciones, que hay sinestesias, que hay aliteraciones, que hay paradojas, que hay calambures, que hay todos los recursos que os podéis imaginar. Por lo que os he dicho, porque a lo que le interesa es crear un mundo bello y un mundo de ficción. ¿De acuerdo? Vale, aparte de Rubén Darío, que como os he dicho va a ser fundamental, porque va a ser el que va a traer el modernismo a España, vamos a hablar también de Antonio Machado. Y Antonio Machado es uno de estos autores que empiezan dentro del modernismo, pero que después se van a pasar a la generación del 98. Os he dicho que una de las razones por las cuales se habla de un solo movimiento literario es porque hay trasvase de autores. Pero no os lo he contado todo. El trasvaso de autores siempre es de aquí a aquí. No hay ningún autor que empiece siendo 98ista y que luego se pase al modernismo. Al revés, sí. Autores que empiezan dentro del modernismo y que luego se van a pasar a la generación del 98. ¿Por qué? Por pura lógica.
por cansancio y porque llega un momento que con la que está cayendo, ¿cómo voy a seguir hablando de princesas y de bufones y de caballos alados y de príncipes de brillante armadura? Con la que está cayendo en España, me tengo que preocupar de problemas del país o de problemas existenciales, de cómo me siento yo frente a lo que está pasando. Que eso va a ser la otra vía que a veces van a tomar autores que se cansan del modernismo y que se pasan no a la generación del 98, sino a otros movimientos literarios, como por ejemplo el caso de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, del que tenéis aquí un poema muy bonito que me gustaría que comentáramos el jueves, perdonad. Juan Ramón Jiménez va a ser uno de estos autores que va a empezar siendo modernista, pero que después no se va a pasar a la generación del 98, sino que luego va a ser el líder de los autores de la generación del 27. Y Juan Ramón Jiménez os tendría que sonar, aparte de ser el autor de Plater y yo, al que a lo mejor algunos de vosotros os torturaron con el burro, que me torturaron con él. Aparte de eso, os tiene que sonar porque fue Premio Nobel de Literatura. También es uno de los autores fundamentales de la poesía española del siglo XX. ¿Sí? Venga, pues entonces, nos dejamos aquí. El jueves comentaremos algunos textos del modernismo y también, os contaré 4 cosas así muy básicas de la generación del 98 para que ya podáis hacer las actividades estas. ¿De acuerdo?